En este video haremos una reflexión sencilla del bautismo en el Espíritu Santo como un elemento integrador del reino de Dios, la iglesia y la transformación social. Este video también funciona como una introducción al artículo que ustedes van a leer después. El bautismo en el Espíritu Santo, desde nuestras visiones comunitarias, tradicionales dentro de la iglesia pentecostal clásica, es entendido como una experiencia personal, una experiencia espiritual de carácter personal, individual. Siempre que hablamos de nuestras experiencias con el Señor, lo hacemos desde lo que hemos vivido. También podemos hablar del bautismo en el Espíritu Santo como una expectativa personal, es decir, aquellos que ya han vivido una experiencia de bautismo en el Espíritu Santo la cuentan desde la experiencia, y aquellos que no lo han vivido también hablan del bautismo en el Espíritu Santo como una expectativa para alcanzar, una expectativa para poder vivir. Sin embargo, estas posturas individuales, estas posturas personales, no siempre dan cuenta de la potencia, del potencial del bautismo en el Espíritu Santo como una experiencia comunitaria, como una experiencia más allá de lo individual. Hay 4 elementos que podemos considerar del bautismo en el Espíritu Santo como una experiencia comunitaria. Primero, en base a Génesis 1, 2 y la experiencia de Israel en el desierto, registrada en Éxodo, podemos decir que el bautismo en el Espíritu Santo resulta en la presencia histórica de Dios. ¿Qué queremos decir con presencia histórica de Dios? Estamos queriendo decir que Dios está en la historia humana. Cuando leemos Hechos 2 del 1 al 4, vemos que Dios se ha acercado al ser humano, a una comunidad, a un grupo de personas, en una fiesta específica en el día de Pentecostés. Lo que a mí me parece interesante del relato de Hechos 2 del 1 al 4 es que esta imagen descrita nos muestra una comunidad, a un grupo de personas que estaban en un lugar alto, en un aposento alto, algo así como la segunda planta de una casa, ¿no? El texto afirma que el viento soplaba ese día, ese viento llenó la casa donde estaban y la presencia del Espíritu irrumpió a través de esto, y en ese sentido hizo presencia en ellos. Así como Dios hizo presencia en la humanidad a través de Cristo, el Espíritu hace presencia en la humanidad a través de la iglesia. Entonces Dios también se encarna en la iglesia a través del poder del Espíritu. Entonces Dios no está lejos, Dios está acá. ¿Por qué? Porque ha venido, porque ha derramado el Espíritu. Sobre todo, no en individuos apartados de sí mismos, sino en una comunidad de creyentes. Entonces, en ese sentido, yo considero que el bautismo en el Espíritu Santo es la presencia histórica de Dios, porque ahora habita en medio de nosotros para caminar con nosotros, para consolarnos, para animarnos, para transformar la existencia, no solamente de una iglesia que anhela el Espíritu Santo, sino la transformación de una comunidad, de una sociedad donde está la iglesia. Entonces, el Espíritu Santo no está lejano, sino que es la presencia histórica de Dios en nuestro caminar. El Espíritu es Dios soplando, dando vida, caminando en medio del pueblo y trabajando a favor de su pueblo y de la creación. Número 2. El bautismo en el Espíritu Santo resulta en la práctica comunitaria del amor. Ustedes pueden leer en Corintios, por ejemplo, 1 Corintios, con relación a los dones y el más grande don, el amor. Pero también pueden leer en Romanos 5, por ejemplo, donde Pablo dice que hemos sido llenos del amor divino gracias al Espíritu Santo que hemos recibido. En ese sentido, tomando tanto Corintios como Romanos, podríamos decir que si las lenguas son señal del bautismo en el Espíritu como una experiencia personal, el amor es la señal del bautismo en el Espíritu como una experiencia comunitaria. Pareciera algo confuso eso que estoy diciendo. Sin embargo, quiero llevarlos a pensar en la siguiente pregunta.
¿De qué poder somos dotados cuando experimentamos el bautismo en el Espíritu Santo? Podríamos imaginar y decir, por ejemplo, que sería como que si nos dan un poder, pero no sabemos qué poder es. Es aquí donde quiero decirles que el amor es el poder que recibimos cuando somos llenos del Espíritu. Ahora, no estoy hablando de individuos, estoy hablando de grupos de personas, estoy hablando de la iglesia. Entonces, primero, el bautismo en el Espíritu Santo resulta en la presencia histórica de Dios a través de su pueblo. Número 2, el bautismo en el Espíritu Santo resulta en la práctica comunitaria del amor divino, del amor comunitario. Número 3, el bautismo en el Espíritu Santo resulta en la esperanza escatológica. Romanos 8, 19, 21, por ejemplo, podría considerarse para esto. Como comunidad, estamos llamados a la práctica de la esperanza. Personalmente me ha llamado la atención nuestra frase teológica para entender el reino de Dios, por ejemplo. Cuando hablamos del reino de Dios tenemos una vía muy interesante para expresar el ya, pero todavía no, de la escatología y el reino de Dios. Es decir, el reino ya está, pero aún está por consumarse, aún está por venir. El ya, pero todavía no. En ese sentido, creo que hay un punto entre el ya y el todavía no. Ese medio es la práctica de la esperanza, porque el bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia abierta aún para la iglesia y para los creyentes. Entonces, el bautismo en el Espíritu Santo no es una experiencia cerrada o terminada y ni siquiera una sola vez en la vida, sino es precisamente el movimiento del Espíritu en la iglesia que nos impulsa a hacer la misión entre el día en que el Espíritu Santo y Jesucristo hicieron presente el reino de Dios, pero también en la espera de la venida del Señor y la consumación del reino. Entonces, ¿qué hacemos como iglesia bautizada en el Espíritu Santo mientras el reino de Dios y mientras Cristo está por llegar? Practicamos la misión en todas sus áreas y, por lo tanto, otorgamos, predicamos y vivimos la esperanza de los tiempos venideros. ¿Por qué es esto? ¿Por qué la experiencia del bautismo sigue abierta? Porque el Espíritu Santo sigue moviéndose hasta ahora y se mueve en todos los aspectos de la vida humana, de la vida comunitaria. Ustedes y yo, como comunidad, podemos esforzarnos para hacer algo más, para hacer el bien, y cuando hacemos el bien, fomentamos la esperanza. Y esto es posible solamente a través del bautismo en el Espíritu Santo como una experiencia comunitaria para todos. Por último, el bautismo en el Espíritu Santo resulta en la misión del reino de Dios. Y para eso ustedes pueden revisar los evangelios. Como pentecostales clásicos, creemos que la llegada del Espíritu Santo ha inaugurado algo. A veces decimos que inauguró la iglesia. A veces decimos que inauguró el reino de Dios. ¿Cuál es el propósito entonces del bautismo en el Espíritu Santo? Tradicionalmente lo hemos visto como poder para el servicio, ¿verdad? El artículo número 8 de la Declaración de Fe de la Iglesia de Dios dice: creemos en el bautismo en el Espíritu Santo subsecuente a la limpieza del corazón, el cual da poder para el servicio. Pero también el bautismo en el Espíritu Santo es el acto divino que nos cambia a nosotros y al mundo en morada de Dios mientras esperamos el regreso de Jesucristo. Transforma. El bautismo en el Espíritu Santo nos permite comprender y entender que el fin de los tiempos no es la destrucción de este mundo, sino la renovación, la transformación de este mundo mientras Cristo está por llegar. Mientras esperamos el regreso del Señor, tenemos una misión: establecer el reino, es decir, hacer vivo y presente el reino de Dios y su justicia.
Para terminar, somos una comunidad. Ustedes y yo seamos pastores, pastoras, maestros, maestras, miembros, líderes de cualquier área en la iglesia, en cualquier área del ministerio. Somos una comunidad, no somos individuos aislados. La iglesia no es un grupo de personas aisladas entre sí, sino es una comunidad, y de la comunidad del Espíritu. El Espíritu de Dios está moviéndose en nosotros como iglesia a través de la experiencia y distintivo pentecostal que llamamos bautismo en el Espíritu Santo. Pero esta experiencia comunitaria es comunitaria, no solo porque se vive en comunidad, sino porque posibilita la construcción de una comunidad alternativa como protesta en contra de todo poder opresor. Ya sea que este poder opresor sea institucional, sea político, sea social o sea religioso. Así que el bautismo en el Espíritu Santo, como un elemento integrador de el reino de Dios, funciona como la presencia histórica de Dios que permite una nueva vida, que permite una alternativa de vida. Con relación a la iglesia, empodera a la iglesia al cumplimiento de la misión, al cumplimiento de el reino de Dios, que es nuestro fin último. Y en relación a la transformación social, el bautismo en el Espíritu Santo posibilita que ustedes y yo, como la iglesia del Señor, podamos preparar este mundo como morada de Dios mientras Cristo viene. En ese sentido, la transformación es posible si nos damos la oportunidad de saber que aún podemos hacer algo más por el reino de Dios, por la iglesia, pero también por la sociedad, porque aún hay esperanza. Así que, para terminar esta reflexión, cuando hablemos en lenguas, hablemos las lenguas del amor. Cuando pensemos en el bautismo en el Espíritu Santo, pensemos en la morada de Dios, en la vida de la iglesia, en nuestra vida también personal, pero también en la naturaleza. Cuando pensemos en la comunidad del Espíritu, pensemos en las prácticas del amor que hacen presente a Dios en la vida de los necesitados. Cuando pensemos en el futuro, en lo que está por venir, pensemos en la posibilidad de vivir la esperanza escatológica hoy en el presente. Cuando pensemos en la misión de Dios, pensemos en contribuir a la vida y a la práctica del reino de Dios. Así que el bautismo en el Espíritu Santo nos permite vivir una vida en comunidad como iglesia, pero también ser una comunidad alternativa a la sociedad en la que vivimos, ante los sistemas opresores que rigen nuestras sociedades. Solo así podremos ser iglesia. Solo así seremos la iglesia para los demás.